intuición e inspiración. Y a este respecto, nos dice la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal que estas tres palabras se confunden fácilmente y que, aunque pertenecen a la misma especie de fenómeno, tiene su diferencia genérica y hasta se reflejan en distintos órganos. La audición en el sentido de oír. La intuición es la percepción o conocimiento poco más o menos claro de una idea que vemos en nuestra mente, estando en un estado semiestático, es decir, que hemos puesto en acción nuestro auxiliar, la razón, y sin embargo, percibimos la idea como imaginizada. La inspiración, participando de las dos anteriores, no es la misma cosa, pero es como si diríamos la ejecución de la audición y de la intuición, puesto que al recibir la inspiración sentimos el impulso y deseo de reproducir en forma escrita o por el medio más apropiado, de mostrar viva la inspiración. Luis. Gracias, Diony. Apreciables radioescuchas, muy buen día para todas y todos en esta hermosa mañana de domingo. Un saludo muy fraternal, muy sincero y abrazos, por supuesto, a todas y todos nuestros hermanos que en distintas partes de este mundo tierra, que a través de la internet pues tienen a bien sintonizarnos, o bien pues por las mismas emisoras. Desde Guatemala, país de la eterna primavera, la Cátedra Regional Guatemalteca pues les presenta un cordial saludo, y muy en especial pues a nuestros directores de producción, a nuestro hermano Víctor Atopo y a nuestro hermano también director Hugo Neftalí Álvarez, quien se encuentra en Guatemala, y nuestro hermano Víctor allá en la República Bolivariana o de Venezuela. Pues como bien lo indicó Diony, pues en esta mañana tenemos el tema a tratar en relación a los fenómenos de audición, intuición e inspiración. Y recordemos nosotros que esto está contenido dentro de lo que es el libro El Espiritismo Estudiado, en el cual pues se relata y se dice precisamente todo lo que sucede a través de estas bellas y hermosas facultades que nosotros todos, como espíritus encarnados, de alguna manera las manifestamos. Pues bien, para poder ir entendiendo y comprendiendo nosotros en relación a este hermoso tema, pues tenemos que entrar dentro del aspecto de lo que es un fenómeno. Y tenemos nosotros que el fenómeno viene del griego, ¿verdad? Fenómeno, que significa el aspecto de las cosas. Eso es lo que significa desde el punto de vista, es decir, dentro de la etimología de la palabra, que nosotros tenemos que comprender en relación a lo que es un fenómeno. Y de latín, phenomenum, que esta hace el complemento para que nosotros sepamos lo que es un fenómeno, ¿verdad? Que no es más que el que se muestre tal y como de diferentes maneras las cosas en sus diferentes aspectos. Y como tenemos nosotros que discernir acerca del fenómeno de la audición, es decir, que nosotros lo podemos ver desde el punto de vista tanto material como lo más intrínseco, es decir, que trascienda este fenómeno que se sucede dentro de nosotros, en nuestro organismo, hacia el punto espiritual. Pues es común decir en nosotros los seres humanos, ¿verdad?
oigo, pero no escucho, escucho, pero no oigo. Esto es dentro del común en que nosotros nos mostramos dentro de la vida diaria. Es decir, cuando nosotros no le ponemos la suficiente atención a aquello que se está sucediendo, ¿verdad?, por la vía de la palabra en un momento dado, ya sea en una cátedra, como en este caso podría ser una cátedra virtual, o bien pues en una charla común y corriente. Sin embargo, al fenómeno que nosotros queremos llegar es al fenómeno de la audición, pero es dentro del fenómeno propiamente mediunímico, es decir, de aquello que se escucha sin que la voz de la palabra del ser humano, vamos a decirlo así, común y corriente, se esté dando. Es decir, cuando yo no estoy frente a una persona y la esté escuchando o la estoy escuchando en una forma normal, entre comillas, ¿verdad? Para poder ir entendiendo y comprendiendo realmente este aspecto medianímico. Pero cuando nosotros, como dije, trascendemos, es decir, vamos más allá del cuerpo material, de este cuerpo físico que todos vemos, que todos oímos y que todos podemos sentir, pues dentro de la manifestación del fenómeno de audición propiamente mediunímico, sabemos nosotros que se presenta como una escucha que se oye allá a lo lejos, muy a lo lejos, pero que realmente muchas personas dentro del común creen o llegan a pensar que se les está suscitando un acto de locura en su ser. Yo creo que dentro de esto hay que puntualizar bastante, porque muchas personas oyen. Por ejemplo, les voy a citar un caso para poder llegar a entendernos y comprendernos un poquito más. Hace unos 3 días atrás, una persona comentaba a un familiar, le decía, tío, le decía, métase a su habitación, porque me están diciendo que lo asesine. Entonces, él, este ser, pues dentro de su moral, por supuesto, logró discernir aquel mandato, vamos a decirlo así, pero que era un mandato en una forma medianímica, es decir, era un acto que él estaba escuchando que no era propio de la materia, pero logró discernir que lo que estaba escuchando era algo anómalo, ¿verdad? Es decir, que le iba a hacer daño a la otra persona. Vino el tío y le dijo, pero ¿a ti qué te pasa?, le dice. Pues la verdad, nada, pero por favor, le dijo, le insisto, introdúzcanse en su habitación porque me están ordenando que lo asesine. Entonces el tío, pues afortunadamente obedeció, y el joven y ellos estaban en un acto normal, ¿verdad? Donde realmente estaban trabajando. Y vino el tío, pues sí, afortunadamente obedeció. Y se encerró y le pasó ese momento, ¿verdad? Entonces, es decir que este medium logró definitivamente controlar a través de su razón, de que lo que le estaban pidiendo, pues todos lo sabemos, era algo donde él obviamente se iba a comprometer. Entonces nosotros podemos notar acá con ejemplos reales, ejemplos vivos, ¿verdad? Cuando las personas acuden a uno y en busca de respuestas, por supuesto, como yo considero que muchas personas, muchos hermanos están en esa búsqueda de respuestas cuando hay cosas que para ellos no son normales, ¿verdad? O que se les llaman, como dijimos, fenómenos. Sabemos nosotros de que quieren una respuesta a las cosas. Sin embargo, pues dentro de este fenómeno, el maestro Joaquín Trincado muy bien puntualiza de que la audición es algo bello, es algo hermoso. Sin embargo, también se puede llegar a escuchar cosas denigrantes, ¿verdad? Que vayan en contra y que rayan en contra de la razón del ser humano. Y en este caso, como les puse un ejemplo que hace unos días se suscitó allá en la colonia donde yo habito, pues
lamentable, por supuesto, ahora sin embargo, pues son personas que necesitan orientación para que no se asusten, para que no tengan miedo. Así como podemos escuchar cosas bellas y hermosas, pues también se puede dar todo lo contrario, como muy bien lo indica Joaquín Trincao Mateo dentro de su libro El Espiritismo Estudiado. Entonces yo creo que para ir ahondando, ¿verdad?, un poquito dentro de lo que es el sentido de oír, ¿verdad?, o el sentido de escuchar, pero cuando nosotros vamos en el sentido de la audición más allá, por supuesto, nosotros en este momento vamos más allá, donde viaja realmente el espíritu y donde muchas personas oyen voces, que se dice. Y yo creo que han escuchado, considero yo, ustedes muchas cosas, muchos ejemplos de todo esto, y que para ninguno es una mentira, para ninguno es un invento de lo que en este momento acá estamos dando. Así es que voy a dejar acá para darle participación también al hermano Benedicto, que se encuentra con nosotros, ¿verdad, Benedicto? Muy buenos días. Gracias, Luis. Muy buenos días. Buenos días a todo público que nos escucha. Pues es muy interesante este punto que se está tocando. Ahora, sin embargo, yo le voy a ceder mi lugar a nuestra distinguida y compañera Dionis. Adelante, hermana Dionis, por favor. Muy bien. Sí, realmente que el hermano Luis ha mencionado que de los fenómenos, pues realmente para el fenómeno de la audición, por lógica, es utilizado el oído. Ese oído que el espíritu elaboró con todo lo necesario cuando formó su cuerpo para los efectos de la acomodación de sus aparatos auriculares, y que dispuso de sus músculos especiales como el estapedio y el tensor del tímpano, y no sólo oír en la vida diaria, en sus quehaceres materiales, sino que para que puedan ser utilizados por otros espíritus en un momento de un fenómeno medianímico auditivo. Y a este respecto, nuestro maestro Joaquín Trincao nos dice que no son muchos los médiums que poseen esta facultad, porque a la vez, como ya lo dijo acá nuestro compañero panelista Luis, porque a la vez sufren mucho y es casi, dice, una desgracia para el que la posee, porque oirá constantemente los insultos de los enemigos que tenía y sigue teniendo. Oirá chocarrerías y bromas, pero será compensado con oír también la voz de los suyos, con vida corporal o desencarnados, por lejos que estén, como si los tuviera sobre su hombro, y lo mismo a su guía, afines y consejeros, y nos dice que es en realidad una facultad medianímica fisiológica, desde que solo actúa el aparato auricular como para oír al hombre que tenemos delante. En realidad, que para quien posee esa facultad de la audición es muy difícil, principalmente cuando empieza, cuando aún no está desarrollado. Se desespera porque oye que le hablan no solo una persona, sino que varias a la vez. Lo confunden, lo insultan, le dicen que lo van a asesinar, que lo van a golpear, que es un parásito que no sirve para nada, y una serie de insultos. Y en fin, lo insultan de mil maneras, que lo llevan a tal desesperación que por desconocimiento de lo que le está sucediendo, siente volverse loco. Y la familia, que tampoco entiende lo que le está sucediendo, lo llevan al médico,
Y este médico, que tampoco puede hacer nada porque él no le da vida al espíritu, solamente a la materia, entonces, ¿qué hace? Opta por enviarlo a un manicomio, creyendo que está loco. Cuando nosotros sabemos que la locura no existe y que todos quienes se encuentran en ese lugar simplemente son médiums no desarrollados, son hijos de padres religiosos que solo creen en la materia y no le dan vida al espíritu. Si todos ellos fueran tratados correctamente, saldrían de esa situación en que se encuentran. Pero este tipo de médiums auditivos, si logran desarrollarse correctamente, también llegan a tener grandes beneficios. También pueden disfrutar de escuchar la voz de sus seres queridos, estén con cuerpo o sin cuerpo. Y además pueden disfrutar de grandes maravillas, como apreciar las vibraciones acústicas del universo, transmitidas por medio del aire, del agua y de los sólidos, y también por la inspiración. Al mencionar universo es porque de todos recibimos vibraciones. Nos indica el maestro Joaquín Trincado Mateo que las vibraciones acústicas no actúan directamente sobre los nervios auditivos, sino que han de sufrir un proceso fisiológico a través de 3 grupos de órganos, entre los cuales están, número 1, el oído externo, que comprende la oreja o pabellón, que forma el receptor o pantalla de entrada en forma de concha, que recibe y concentra las vibraciones acústicas y está en conexión con el conducto auditivo externo que da camino a las vibraciones recogidas que han de convertirse en impresión acústica. Y nos sigue diciendo nuestro dilecto maestro que es tan previsora la naturaleza que este conducto segrega una cera viscosa destinada a recoger y retener las partículas polvorosas que pudieran ser arrastradas por las vibraciones y herir la membrana timpática, que perturbaría sus delicadísimas funciones. El segundo grupo de órganos, el oído medio, constituido por la caja timpática que comienza en el tímpano o membrana que cierra el conducto auditivo interno. Las vibraciones que por este llegan al exterior son reproducidas por la membrana timpática y transmitidas al oído interno por medio de 3 huesecillos ligados entre sí al tímpano, que se denominan martillo, yunque y estribo. La caja timpática, además de su comunicación con el oído interno por el costado opuesto al conducto externo, comunica por su parte inferior con el canal respiratorio, mediante un tubo llamado la trompa de Eustaquio. Esta tiene por objeto conservar el equilibrio entre la presión interna del tímpano y la externa de la atmósfera y renovar el aire absorbido.
Y el tercer grupo a lo que el maestro hace alusión para la realización de la comunicación auditiva es que el oído interno, llamado laberinto, que comienza en un vestíbulo adyacente a la caja timpática, de la que está separado por una ventana oval, cerrada por una membrana adherida a la plancha o base del estribo timpático. Del vestíbulo parten 4 conductos distribuidos en los órganos. El superior, que está formado por 3 canales semicirculares dispuestos en distintas direcciones y remontan en unas ampollas en la desembocadura común del vestíbulo, y el inferior, formado por el caracol de 2,5 vueltas o sección ósea del laberinto, y cuyo interior está ocupado por 3 espirales. Realmente, todo esto es grandioso. Todo es un proceso. Y en cuanto a la facultad auditiva, cuando utiliza el espíritu, ¿cuándo y cuánto utiliza el espíritu para realizar una comunicación por tantos canales que tiene que pasar? Esto es realmente hermoso. La audición es tan importante. Qué bueno sería que todos la tuviésemos, pero que la pudiéramos desarrollar para evitarnos de tantas molestias por hermanos detractores que aún son pequeños de espíritu. Luis. Gracias, Diony. Definitivamente muy hermosa esa parte fisiológica que muy bien lo detallaste, y que, como tú lo dijiste, pues nuestro maestro Joaquín Trincao pues lo especifica bien para darnos a conocer y entender cómo es que este hermoso fenómeno auditivo se presenta a nosotros en cada momento de la vida. Sin embargo, también nosotros sabemos de que muchos maestros han venido a la tierra y nos han dejado algo al respecto, y yo considero que hablar propiamente de la mediunidad, pues también se debe de hablar propiamente del medium o de los mediums que tienen esta facultad, como ya dijimos, pues que es tan importante para nosotros. Y entonces, en este sentido, el maestro espiritista también, Allan Kardec, nos indica que los mediums auditivos son los que oyen la voz de los espíritus. Es como realmente él lo manifiesta, y dice e indica que algunas veces una voz íntima, dice, que se hace oír en el fuero interno. Otras veces es una voz exterior clara y distinta, como la de una persona, entre comillas, viva. Los medios auditivos pueden entrar de este modo en conversación con los espíritus cuando tienen la costumbre de comunicar con ciertos espíritus. Los conocen o los reconocen inmediatamente con el metal de la voz. Cuando uno no está dotado de esta facultad, se puede igualmente comunicar con un espíritu por el intermediario de un medium auditivo que hace el oficio de intérprete, en este caso. Esta facultad nos dice también de que es muy agradable cuando el medium no oye sino buenos espíritus, o solamente a aquellos que llama, pero no es lo mismo cuando un espíritu malo se encarniza en él y le hace oír a cada momento las cosas desagradables y algunas veces las más inconvenientes. En este sentido, pues Kardec también indica de que es necesario y es preciso procurar pues desembarazarse de aquel o por los medios que este espíritu
se ha encarnizado o se ha apoderado de él. Es decir, que existen también espíritus, recordemos nosotros, obsesores, y estos espíritus son los que muchas veces se pegan, ¿verdad? Y hacen oír cosas como las que se acaban de mencionar, muy desagradables, troperías, y pues influencian definitivamente de una forma anómala a los espíritus que tienen esta mediunidad. Así de que seguimos con el programa, y Benedicto, no sé si deseas, me parece que vamos a ir a una pausa. Muy bien. Mujer, rompe con los prejuicios que te discriminan y conócete a ti misma. Hombre, rompe las cadenas de la ignorancia y conócete a ti mismo. Sigan con nosotros. Porque a ti se te ha dicho que un poquito más lejos, pero tal vez demasiado lejos. Y no, tanto tú como yo, debemos pegarnos. Muy bien. Qué tema tan interesante, ¿verdad? Ya que por lo visto estamos en un tema que se unen tres facultades, por decirlo así, ¿verdad? La audición, intuición e inspiración. Pero ahorita pues estamos en la primera, que es la audición. Y también me llama mucho la atención cuando escuchaba no solo a Luis, sino que a Dionis, en unos puntos muy específicos. Uno, primero, el de Luis, cuando mencionaba de que había una persona que estaban prácticamente dándole una orden. Me acuerdo que precisamente hubo una noticia hace un año o 2 años, no sé, no me acuerdo muy bien el tiempo, de que un joven asesinó a su madre, y que era porque a él le habían dicho que tenía que hacerlo. Pero a la vez me parece que era familia religiosa de protestante, ¿verdad? ¿Dónde está ahí esa orientación medianímica, verdad? Vemos la falta del conocimiento de lo que son verdaderamente los principios espirituales o del espiritismo, que es como nosotros llegamos a conocer un poco, realmente un poco, porque según el estudio de nuestra escuela, los fenómenos medianímicos son múltiples, o sea, infinitos, podríamos decir, que hay muchas facultades, que no hay número para determinar la cantidad de facultades que existen, y que cada ser humano que poseemos una facultad o varias también se manifiestan de diferente grado, porque es según el grado de progreso espiritual de la persona. Luego vemos ahí también que esos asesinatos se han visto a granel. ¿Y qué pasa ahí con la justicia? La justicia humana, ¿verdad? Hemos visto que se castiga entre comillas, al delincuente, pero por la misma falta también de conocimiento o la ignorancia incluso de nuestros propios ejecutores de la justicia, todo lo ven bajo el punto de vista material y religioso, sin ver puramente el fondo del asunto, ya que según estamos tocando estos puntos, quizás no a profundidad, pero sí estamos tratando de adentrarnos un poquito, al menos, ¿verdad? Cuando llegamos a la causa de la mayoría de esos fenómenos, o sea, de esos hechos delictivos o de asesinatos, que su raíz está en lo espiritual, muchas veces, y la mayor parte podríamos decir, porque también, según nos indica el texto de nuestra escuela, que siempre hay
en todos los actos de los hombres siempre hay la participación está ahí la participación de los espíritus, encarnados o desencarnados, o ambos, ¿verdad? Influyendo los desencarnados siempre, y se puede ver también que lo que influye muchas veces, y es la causa, podríamos decir fundamental, de que se realicen hechos de una naturaleza inmoral, donde vemos los resultados de asesinatos o maldad, obedece también a la moral e inclinación del médium, las inclinaciones del médium, porque según sus inclinaciones, así él también va a ir buscando orientación en lo que respecta al aspecto medianímico, al darse cuenta de muchos fenómenos que le suceden cuando ve, ya sea en otras personas o en él mismo, los resultados psicofísicos. Psicofísicos quiere decir acciones espirituales demostradas en lo físico, en el medium, ¿verdad? Entonces quiere decir esto que la mayor parte de culpa pues es del medium que se presta, ya tanto en el bien como en el mal. Pues vemos de que cuando toma parte en lo que es en los hechos o manifestaciones fisiológicas y psíquicas que son de trascendencia, que son de bienestar común e individual, para ayuda misma de la familia o la sociedad, estos hechos pues ya sabemos que son realizados por la misma inclinación del medium, que es un buen medium y que está en el punto adecuado, como quien dice, haciendo uso de sus facultades con el conocimiento del bien. Cuando se mencionaba también, mencionaba Dionis, lo que es la actitud fisiológica, ¿verdad? Cómo se manifiestan, prácticamente cómo se manifiestan, la mecánica, ¿verdad?, de lo que es la audición, centrándonos siempre en la audición, que la audición pues no se realiza del todo clara si estos aparatos orgánicos no están bien hechos. Y me llamó la atención, como se dice por ahí, poderosísimamente, ¿verdad? Al escuchar que también obedece a cuando el propio espíritu hace su juicio destino, encarna o reencarna, y luego ve ahí si va a traer ciertas mediunidades. Dentro de esas mediunidades trae la audición u otras dos que nos faltan, o una de las tantas que hay, ¿verdad? Pero en este caso la audición, vemos de que él se ha hecho prácticamente cuidadosamente bien esos aparatos, ya en el vientre de la madre, cuando está en la gestación de aquel feto, ¿verdad?, de aquel microhombre, cuando se va desarrollando y él va agregando molécula por molécula adecuada a cada órgano que va preparando en ese momento, y de él depende también el afinar bien aquellos órganos para que en su momento le puedan funcionar bien y sea un éxito su práctica en la mediunidad adecuada. Gracias. Muy bien, entonces, refiriéndome un poquito a lo que Luis nos indicaba sobre algo de que el maestro Kardec decía que un medium auditivo puede entablar una conversación con un espíritu, ya sea desencarnado o desdoblado, y eso es una gran verdad. Incluso lo pudimos observar, no sé si ustedes vieron una película que presentaron hace algunos años llamada La sombra del amor. En esa película, Sí. se observaba
cómo la medium de la cual se valía el protagonista de esa película. El protagonista había sido asesinado, pero su espíritu, que ese era él mismo, todo lo veía, lo oía, iba de un lado a otro protegiendo a la novia porque le querían hacer daño. Entonces él andaba desesperado hasta que por un día llegó a un centro, pero un centro espiritualista, donde hacían mímicas de que adivinaban, de que tanto cobraban y todo eso, y eso a él pues le hacía gracia y hasta le molestaba. Pero realmente esta mujer era una medium que había perdido sus facultades porque estaba aprovechándose de esa, valga la redundancia, de esa facultad que sí ella ya tenía, por lo que cambió, que cobraba y que engañaba. Pero llegó el momento en que ella volvió a sus facultades. Este protagonista le hablaba y le hablaba hasta que consiguió que ella le escuchara. Y cuando ya ella le escuchaba y él se dio cuenta, ya no la dejó en paz. Estuvo atrás, hasta que consiguió que ella le solucionara tantos problemas que tenían pendientes. Y sí, en la calle ella iba caminando y a la vez iba platicando con él. Iba platicando con él y la gente se le quedaba viendo y decían, está loca, va hablando sola, porque se le miraba que iba hablando sola, porque las demás personas no podían ver con quién ella se estaba comunicando. Pero sí, esa película realmente es excelente, es maravillosa, y allí yo recuerdo que ella platicaba, se comunicaba con el comunicante, valga la redundancia, y eso es un hecho de que el medium auditivo sí puede comunicarse, puede entablar una conversación con el espíritu comunicante. Eso es algo realmente maravilloso. Y continuando ahora con lo que es la intuición y la inspiración son dos mediumnidades que todas las personas la tenemos. ¿Quién no intuye? ¿Quién no recibe inspiraciones? O sea, nos dice el maestro Trincado que realmente todos la tenemos, y en realidad tiene razón, porque todos intuimos, percibimos y recibimos inspiraciones constantemente. Lo que nos demuestra que todos somos médiums con un grado de sensibilidad diferente. Lo que no tenemos todos es la facultad de ejercer la mediumnidad o las mediumnidades. Pues para ejercer una facultad se requiere de haber trabajado, de haber estudiado, de habérsela ganado con esfuerzo en las múltiples existencias corporales que hemos tenido y a través de las cuales se ha adquirido ya un cierto grado de progreso espiritual y por ende material, porque la materia también progresa. La materia no se rezaga, porque si bien es cierto, la materia progresa porque el espíritu la hace progresar, ya que es la misma materia que utiliza en todos los cuerpos que forma a lo largo de su trayectoria, pues esa porción de materia es depositada en un área específica del espacio sideral, donde vuelve al éter para cargarse de nueva energía
y luego poder ser utilizada por el mismo espíritu cada vez que viene a formar un cuerpo. Y en todo ese ir y venir, esa materia se va refinando y volviéndose apta para poder prestarse como instrumento en un momento dado, para la realización de una comunicación medianímica. O sea, que no es tan fácil ni tan sencillo el poder obtener una facultad para ejercer una mediumnidad. Algo similar le sucede a un médico o estudiante de medicina. Si no ha estudiado lo suficiente, si no se ha preparado y no ha llenado todos los requisitos para graduarse y obtener un título que diga por cuánto la persona tal tiene la facultad de ejercer la medicina, sin ese título o diploma no puede ejercer. Así que no debemos creer que todas las personas que somos médiums podemos ejercer tal o cual mediumnidad. Aunque a este respecto hay algo muy importante que debo aclarar, que en la actualidad son muchas las personas que llevan ganadas ya algunas facultades para ejercer varias mediumnidades, pero no las ejercen porque para esta existencia son otras sus actividades. O mejor dicho, porque en cada existencia tenemos una misión diferente que cumplir. Por lo tanto, no solamente los médiums facultados de esta existencia pueden ser reconocidos como espíritus progresados, sino que muchos que ni idea tienen de que existen tales facultades pueden tener un progreso espiritual mayor y ejercer esas facultades en la existencia correspondiente. Por lo cual, la intuición es cuando percibimos algo similar al presentimiento, porque el presentimiento es prever lo que va a suceder. La intuición penetra como una luz y se convierte en inspiración que ejecuta todo el progreso de la vida. La intuición penetra las percepciones que de afuera le llegan y se reflejan en su mente, pero estando como fuera de sí mismo, semidesdoblado y contemplativo, hasta que imaginiza y apenas si recuerda algo, pero sí la intuición pasa a la inspiración y de allí ya se refleja a su cerebro. De allí viene la voluntad que entra en acción con todos los sentidos y es cuando la persona siente el deseo, como dice el maestro Trincado, de escribir algo. Y en realidad de escribir, de pintar, de dibujar, de componer música, de escribir poesía, siendo también el principio de un invento, de un descubrimiento y de todo lo que conlleva el progreso para la humanidad. Por ejemplo, si yo voy a salir a realizar una diligencia y a determinado lugar, pero presiento, intuyo que voy a encontrarme con alguien que puede hacerme daño, y si le hago caso a lo que intuí, a lo que percibí, indudablemente que evito a que me suceda algo negativo. Pero si no evito
a que me suceda ese algo negativo, sí me sucede. Y entonces viene el arrepentimiento por la poca confianza que le tuve a esa inspiración. Pues puede suceder también que en el momento en que estamos siendo intuidos por un espíritu afín, bueno, llegando a la inspiración y al momento de obrar, y nos asaltó una inspiración que lo detuvo y no se ejecutó la inspiración primera. Luego vemos con dolor que la segunda inspiración fue del detractor, nuestro enemigo, pues estos andan atrás de nosotros constantemente, tratando de hacernos caer. A este respecto, nuestro maestro Joaquín Trincado nos da la pauta de que la primera inspiración que recibimos generalmente es la de un afín y que atrás viene la del detractor. Pero siempre hay que ser muy cautos, porque el detractor es muy ladino, es muy astuto, es pícaro. Puede ser un detractor quien se adelante a dar una inspiración, y acá está donde nosotros tenemos que ver si esa inspiración es inmoral, malintencionada. Entonces eso quiere decir que es de un detractor. Debemos desecharla de inmediato, porque una inspiración tiene que llevar un grado de moral alto, elevado, de hacer siempre el bien, de sentir siempre amor hacia todos nuestros seres humanos, que somos hermanos, que somos todos de la misma esencia, de la misma sustancia. Eso es muy importante, tener ese cuidado para no dejarnos vencer y caer ante la malicia del detractor. Hermano sí, Benedicto. Gracias. Para agregar otro poquito de lo que estabas tocando, ¿verdad? Dice, la inspiración participando de las dos anteriores no es la misma cosa, sin embargo, pero es como si diríamos la ejecución de la audición y la intuición, puesto que al recibir la inspiración sentimos el impulso y deseo de producir en forma, escrito o por el medio más a propósito de demostrar viva la inspiración. Son realmente tres mediumnidades diferentes, aunque es general que el que posee una tiene las tres. Para la intuición y la inspiración más o menos desarrolladas las tienen todos los hombres. La audición medianímica forma la excepción de esta especial, pues no son muchos los médiums de esta facultad, que a la vez es una desgracia casi para el que la posee, porque a su pesar oirá a sus enemigos, como escuchamos, ¿verdad? Que estabas diciendo anteriormente, ¿verdad? Y incluso también fue tocado por Luis, de que desafortunadamente se escucha impropicios de muchos hermanos, porque son enemigos, ¿verdad? Enemigos que están ellos con el mejor deseo de truncar la misión de aquel hermano medium, ¿verdad? O de aquel medium que posee ciertas facultades, las cuales va a usar no solo para su beneficio en su progreso propio como espíritu, sino que va a dar
ayudar al progreso de la colectividad o la sociedad bajo el punto puramente medianímico. Gracias. Sí, yo creo que a este respecto, pues parece que vamos a ir a una pausa y luego volvemos. ¿Se ha preocupado alguna vez en meditar sobre quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Escucha el programa Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Los domingos a partir de las 8 de la mañana, hora local Guatemala. En el desarrollo de este y otros interesantes temas que incrementarán su acervo cultural, moral y espiritual. Continuamos. Bien, seguimos como siempre con la programación de Radio Progreso, la onda de la alegría. Estamos como siempre compartiendo con todos ustedes. Hay personas en este momento conectadas a través de la página de internet, como lo es Carlos Pérez de Canadá, el señor Hugo Neftalí Álvarez. Tenemos también a Frida Ceja desde San Antonio, Texas. Tenemos igual al señor Edgar Flores, él desde Nueva Colombia nos está escuchando a través de la página. Tenemos también a Emma Lozano, ella también está con nosotros en este domingo 2 de febrero del 2014. Así que para todos ustedes que la pasen de lo mejor, este es su programa Conócete a ti mismo a través del www.radioprogresoguatemala.com. Gracias, Fernando, a usted también, muchísimas gracias por su colaboración, su ayuda para que este programa sea una realidad. Pues continuando, antes de continuar con el tema realmente, aprovechando la oportunidad, pues reiterar un abrazo, un saludo de felicitación a Frida, que estuvo de cumpleaños en esta semana y que estuvo pues colmada de abrazos ahí por el chat. Así es que nuevamente pues nuestras felicitaciones y que la siga pasando muy bien y siempre adelante. Ok, entonces en relación al tema de la intuición, ¿verdad? Nosotros tenemos de que el maestro Trincado también nos indica que es la percepción, indica él, ¿verdad? O conocimiento que nosotros vemos en nuestra mente y que más o menos se manifiesta en un estado, cuando nosotros nos encontramos en un estado semiestático. Es decir, que hemos puesto todo nuestro auxiliar, la razón, y sin embargo nosotros pues percibimos la idea como imaginizada, es decir, que llega esa idea de la intuición en base de imágenes. Sin embargo, acá nosotros podemos notar de lo expuesto por nuestro Trincado, de que indudablemente pues aún siendo un proceso mediunímico, pues obviamente el auxiliar pues de lo fisiológico se da, por supuesto se está dando, y es donde nosotros es un fenómeno obviamente pues en milésimas de segundos en la cual se da, pero que interviene, dice, la razón, ¿verdad? Nosotros no lo notamos, no lo vemos. Sin embargo, pues dentro de este aspecto, la manifestación pues mediunímica de la intuición sí obra en ese estado, aunque de una forma tan veloz, la razón misma que nosotros hacemos de las cosas. Entonces significa de que el espíritu hace uso de una forma físico y metafísica para que la intuición sea un hecho. El maestro Allan Kardec también nos habla al respecto de esta mediunidad, y en sí pues yo considero, como yo creo que ya lo mencioné, de que no podemos hablar de una mediunidad y desligar tampoco, sin dejar de hablar por supuesto, de los médiums. Entonces estas dos cosas, tanto el fenómeno de la intuición, de la inspiración y la audición, que van así de la mano, los propios medios dentro de estos fenómenos van de la mano, y para la comprensión del mismo tema pues es necesario hablar de ellos. Y pues en este caso el maestro Kardec indica que la transmisión del pensamiento tiene también lugar por el intermediario del espíritu. Habla en sí de los medios intuitivos.
por el intermedio del espíritu del medium, es decir, cuando hay un medium intuitivo, ¿verdad? O mejor dicho, desde su alma. Recordemos nosotros desde que este punto de vista del alma estamos hablando del sentimiento, donde se aloja el sentimiento del espíritu para transmitir sus ideas, y desde ese punto de vista se editan las imágenes. Pues desde su alma, cuando nos indica, pues dice que nosotros designamos bajo este nombre el espíritu encarnado. El espíritu extraño en este caso, es decir, el que está fuera, ¿verdad?, no del medium, no obra sobre la mano, es en un caso intuitivo para escribir, para hacerla escribir, dice, no la tiene, no la guía, obra sobre el alma en la cual se identifica. El alma, bajo este impulso, dirige la mano, y la mano dirige el lápiz, es decir, que hay un hecho acá propiamente de sentimiento. Observamos aquí que una cosa importante a saber, que el espíritu extraño no se sustituye al alma, porque no podrá desalojarla, la domina sin que lo sepa y le imprime su voluntad. En esta circunstancia, el papel del alma no es absolutamente pasiva, ella es la que recibe el pensamiento del espíritu extraño y lo transmite. En esta situación, el medium tiene la conciencia de lo que escribe, aunque esto no sea su propio pensamiento. Este es el que se llama medium intuitivo. Es decir, acá nosotros podemos ver exactamente la mecánica metafísica de el acto de una mediunidad intuitiva. Se dirá que si así sucede, nada prueba que el que escribe sea antes bien un espíritu extraño que el del medium. La distinción es, en efecto, algunas veces bastante difícil de hacer, pero puede acontecer que esto importe poco. Sin embargo, se puede reconocer el pensamiento sugerido en que nunca se ha concebido anticipadamente, nace a medida que se escribe, y muchas veces es contrario a la idea previa que uno se ha formado. También puede estar fuera de los conocimientos y de esta capacidad del medium. El oficio del medium mecánico es el de una máquina. El medium intuitivo obra como lo haría un intérprete. Este, en efecto, para transmitir el pensamiento debe comprenderle, apropiárselo de cierto modo a fin de traducirlo fácil o fielmente. Y no obstante, no es su pensamiento, no hace más que atravesar su cerebro. Tal es exactamente el papel del medium intuitivo. Entonces yo creo que acá está una forma bien clara, bien explícita de cuándo, cómo y en qué momento se está dando realmente una intuición y se manifiesta propiamente el medium intuitivo, valga la redundancia, de todas esas intuiciones que muchas veces nosotros decimos, yo soy el que escribe, el que dice, el que, etcétera. Sin embargo, pues se pone ahí de manifiesto, acá se ve de una forma clara cuando es que realmente la intuición se muestra, ¿verdad? Y actúa como un acto propiamente mediunímico en este caso. Sí, excelente, excelente. Pero antes que nada, quiero agradecer y un abrazo fraternal para todos quienes están conectados con nosotros, a los hermanos Carlos Pérez, Hugo Álvarez, Edgar Flores, Emma Lozano y principalmente a la hermana Frida Ceja, quien estoy enterándome que acaba de cumplir años. Felicitaciones muy sinceras y que sigas cumpliendo muchos, pero muchos más, para que alcances un progreso muy, pero muy grande en esta existencia que ya se refleja en ti, puesto que eres una
panelista de Punto Clave Internacional, y te he escuchado con tanto cariño, con tanta emoción, porque demuestras tu convicción, tu amor fraternal, tu grado de moral. Así que, hermana Frida Ceja, sigue adelante, que llegaremos hasta ese siempre más allá. Por supuesto que nos invite al pastelito, ¿verdad? Y, aunque sea una forma virtual. Aunque sea. Que no lo invite. Muy bien, pues continuando con nuestro programa, con nuestro tema, ya ustedes han explicado bastante sobre la inspiración, y que la inspiración dice que participan de la audición y la intuición, o sea que está relacionada, puesto que la inspiración entra por la audición, o sea, por los oídos, y la intuición se percibe, así que se oye y se percibe, y pronto entra la razón. Ahora, como hablando de fenómenos, que también ya ustedes hicieron mención, realmente todos estos fenómenos medianímicos son tan importantes, y cada cual se desempeña, digamos, en funciones diferentes. Entonces, esos fenómenos de audición, de intuición, inspiración, videncia, parlancia, materialización o de cualquiera otra, se dan por el refinamiento del alma, de la conciencia. Porque si nuestra conciencia, si nuestra alma no está refinada, no podría llevarse a cabo una comunicación de esa naturaleza. Ya hemos indicado de cómo esos órganos deben estar totalmente aptos para algo de esa naturaleza. Ahora podemos decir algo sobre lo que es la conciencia. Según los escolásticos o la teología escolástica de la Edad Media, la conciencia, según ellos, es la característica de los fenómenos psicológicos. Y al decir que la conciencia es la característica de los fenómenos psicológicos, se están refiriendo al alma, porque en el alma está la conciencia humana, pero la escuela magnético-espiritual de la Comuna Universal, de la cual nosotros somos estudiantes, sienta que la conciencia y el alma no son la causa psicológica, sino los sensores y reflectores del psicólogo espíritu. Porque el espíritu es el único ser consciente, y nos añade que todo estudio en el que se prescinda del espíritu, hasta en lo más material, será un estudio vacío y denunciará falta de razón. Según el filósofo francés Auguste Comte, creador de la escuela positiva y de la ciencia sociológica, opuso serias objeciones al sistema psicológico de los escolásticos, porque para lo que adujo, la observación interna es deficiente, pues se reduce al caudal de experiencia de cada individuo. En primer lugar, esto es muy importante, la observación que dice interna, la observación interna es deficiente, pues se reduce al canal de experiencia de cada individuo en primer lugar. Acá nos está diciendo
que la psicología es según el grado de experiencia de cada individuo. ¿Y quién es el que experimenta? Es el espíritu, como único inteligente, o la conciencia alma como instrumento material que le sirve al espíritu como archivo y como intermediario con el cuerpo tangible. Por supuesto que es el espíritu el único que razona, el único que acciona, y con esto, dijo Comte, quien existió entre 1798 y 1857. Podemos comprender con esto que no solo nuestra escuela nos enseña que la psicología no está en el alma, sino en el espíritu, pues lo han enseñado otros filósofos desde tiempos muy remotos. Lo que sucede es que no le hemos puesto atención, que la mayoría de personas vivimos porque, valga la redundancia, vivimos porque existimos, pero no nos interesamos en saber quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos aquí, el porqué de nuestra existencia. Eso es muy terrible para nuestra humanidad, que no intentemos conocernos a nosotros mismos, que no intentemos saber nuestra procedencia. Pero bien, poco a poco iremos llegando al final que nos proponemos, que es el estudiarnos, el conocernos, y a partir de allí todos sentiremos el amor hacia nuestros semejantes, porque la misma vida nos va enseñando que no debemos despreciar a nadie, sino amarnos como realmente debemos hacerlo, como hermanos. Benedicto. Sí, gracias. Se habló en un momento también de la escritura, ¿verdad? Y por acá tenemos otra información que nos da el hermano y maestro Joaquín Trincado, y dice: el médium escribiente tiene la gran ventaja de que en cualquier parte y en medio de los más grandes tumultos puede escribir una conferencia, un aviso o una solución para sí o para otro, y ya se comprenderá lo grande de esta mediunidad con solo ese dato. Las formas de esta mediunidad son variadas, pero la más progresada es la intuitiva, directa, en semiposesión. Ya vemos ahí otra forma de la intuición. Ya tenemos dos versiones, ¿verdad? O dos formas de realizarse la intuición, ¿verdad? Dice, cuyo fenómeno se produce así. Vamos a dar paso a... Solo con una consulta, esto es únicamente de la gente que está conectada en la página. Le mandan saludos a Diony de parte de Frida. Ella le comenta que muchas gracias por los saludos y que les desea lo mejor a los tres que están en este momento en el programa. Así que es la información que tenemos en la página en www.radioprogresoguatemala.com. Muchas gracias y un abrazo para todos. Gracias, Fernando, y gracias a la hermana también, y mis felicitaciones. Faltaban también mis felicitaciones, agradeciéndole también la participación en incentivarnos a seguir adelante. Como decía, el espíritu generalmente toma sin posesionarse de los centros vitales, dejando semiconsciente al médium, que escribe como acto natural propio, pero con velocidad impropia y sin que nada le perturbe ni estorbe la hilación de las ideas o conferencia.
En muchos casos hemos presentado este fenómeno en esta escuela por la misma medium parlante que mientras hemos seguido la conferencia verbal leída, ha dado su conferencia escrita, que ha leído una vez terminada, siendo sus puntos completamente diferentes a los que tratábamos o leíamos nosotros. Fenómeno de la más grande importancia que revela la luz del espíritu comunicante y la firmeza del medium que, estando bajo esa influencia, se basta a sí mismo para el cambio del papel, dirección y demás. La escritura inspirada se diferencia en que el medium siente a distancia las palabras que escribe. El fenómeno se efectúa sin que el comunicante llegue a la materia. Es un desdoblamiento, una ascensión del espíritu del medium a donde está el comunicante, que conversa, vibra en el espíritu del medium, que por el periespíritu, alma, llegan las vibraciones a su materia, que las escribe, como podría decirlas verbalmente, que parecería una conversación o plática propia y natural. Podemos ver pues que la escritura se puede dar también como forma de inspiración, que el espíritu propiamente, el comunicante, no está necesariamente cerca del medium, pero por lógica también deducimos de que también se puede dar en viceversa, ¿verdad? Pero vemos ahí pues el mecanismo, cómo se efectúa tanto la mediumnidad intuitiva directa en semiposesión y cómo se da también la escritura inspirada, para llegar a la conclusión de que también la forma de ejecución y manifestación de esas tres mediunidades, como se mencionaba anteriormente, ¿verdad? Cómo se manifiesta la audición, la intuición, ya con la inspiración, al escribir o plasmar en un hecho o dibujo algo inspirado, ¿verdad? Intuitivo y auditivo. Sí, pues continuando con el programa, en este tema pues tan amplio, tan muchas veces se llega poco a la comprensión del mismo, pero afortunadamente nosotros pues también tenemos auxiliares, maestros que con antelación nos han dictado, y en este caso pues en el caso de Kardec yo creo que habló de una forma así muy clara, también muy precisa acerca de estos fenómenos. Por ejemplo, dentro del fenómeno de la inspiración, él manifiesta también que toda persona que sea, ya sea en estado normal, ya sea un estado de éxtasis, recibe por el pensamiento comunicaciones extrañas, dice, a sus ideas preconcebidas. Puede colocarse en la categoría de los médiums inspirados. Como se ve, es una variedad de la mediunidad intuitiva, con la sola diferencia que la intervención de esta potencia oculta es todavía mucho menos sensible, porque en el inspirado es aún más difícil de distinguir el pensamiento propio del que es sugerido. Lo que caracteriza a este último, sobre todo, es la espontaneidad. La inspiración nos viene de los espíritus, que nos influyen en el bien o en el mal, pero antes es la obra de aquellos que nos quieren bien, y cuyos consejos dejamos de seguir muy a menudo. Se aplica a todas las circunstancias de la vida, en las resoluciones que debemos tomar. Bajo este aspecto se puede decir que todos somos médiums, porque no hay persona que no tenga sus espíritus protectores y familiares que hacen todos sus esfuerzos para sugerir a sus protegidos en pensamientos saludables. Si nos penetramos de esta verdad, recurriríamos más a menudo a la inspiración de nuestro guía y protector
en los momentos en que no sabemos qué decir o qué hacer. Que se le invoque con fervor y confianza en caso de necesidad, y nos admiraremos de las ideas que muchas veces surgirán como por encanto, ya sea que debamos tomar un partido, ya sea que tenga que componerse alguna obra. Cuando no acude ninguna idea, es porque será preciso esperar. La prueba de que la idea que sobreviene es extraña a uno mismo es que, si hubiera estado en nosotros siempre, hubiéramos sido dueños de ella, y no habría motivo para que no se manifestara cuando quisiéramos. El que no es ciego, abre los ojos para ver cuando quiere. Del mismo modo, aquel que tiene ideas en sí, las tiene siempre a su disposición. Si no acuden como lo desea, es porque está obligado a tomarlas en otra parte que en su propio fondo. Se puede también colocar en esta categoría las personas que, sin estar dotadas de una inteligencia fuera de lo vulgar y sin salir del estado normal, tiene rayos de una lucidez intelectual que les da momentáneamente una facilidad desusada de concepción y elocución. En ciertos casos, el presentimiento de las cosas futuras. En estos momentos, que se llaman justamente de inspiración, las ideas abundan, se siguen, se encadenan, por decirlo así, por ellas mismas y por una impulsión involuntaria y casi febril. Nos parece que una inteligencia superior viene a ayudarnos y que nuestro espíritu se desembaraza de un peso. Los hombres de genio en todos los géneros, artistas, sabios, literatos, son, sin duda, espíritus avanzados capaces de sí mismos de comprender y concebir grandes cosas. Precisamente porque se les juzga capaces es porque los espíritus que tienen el cumplimiento de ciertos trabajos les sugieren las ideas necesarias, y por esta razón lo más a menudo son medios sin saberlo. Tiene, no obstante, una vaga intuición de una asistencia extraña, aunque el que recurre a la inspiración no hace otra cosa sino una evocación. Si no espera ser oído, ¿por qué clama tan a menudo? Mi buen genio, ven en ayuda, que es la pregunta usual. Las respuestas siguientes confirman esta aserción. ¿Cuál es la causa primera de la inspiración? El espíritu, que se comunica por el pensamiento. La inspiración solo tiene por objeto la revelación de las grandes cosas. No. Tiene muchas veces relación con las circunstancias más ordinarias de la vida. Por ejemplo, tú quieres ir a alguna parte y una voz secreta te dice que no lo hagas porque hay peligro para ti. O bien te dice que hagas una cosa en la cual tú no pensabas. Esto es la inspiración. Hay muy pocas personas que no hayan sido más o menos inspiradas en ciertos momentos. Un autor o pintor, un músico, por ejemplo, en los momentos de inspiración, ¿podrían ser considerados como mediums? Sí, porque en estos momentos su alma es más libre y está como separada de la materia, recobra una parte de sus facultades de espíritu y recibe más fácilmente las comunicaciones de los otros espíritus que le inspiran. Yo creo que en este caso el maestro Allan Kardec es muy, pero muy claro y nos pone a nosotros de manifiesto cómo es que realmente la inspiración se da
cómo es que la inspiración se muestra después de esto que les he leído, yo considero que ya no hay duda para decir nosotros, pues yo soy el artífice de tal o cual cosa, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros nos queremos llevar las palmas, por decirlo así, y no nos damos cuenta de que realmente no somos más que instrumentos para que el progreso en la tierra se esté dando, se dé, se manifieste, y nosotros pues seguir aportando en una forma material todo eso que tenemos que hacer para que cuando nosotros de alguna manera volvamos a encarnar, pues hayamos apoyado precisamente para que el progreso tanto material como espiritual se dé en cada uno de nosotros y de nuestros hermanos. Es decir, que la inspiración la vamos a recibir en cada instante, en cada momento, para los actos de nuestra vida, en el desarrollo de nuestros trabajos, y depende de cada uno de nosotros, por supuesto, cómo y de qué manera la utilicemos. Obviamente tenemos que estar muy avisados de todo aquello que nosotros realicemos y vayamos a realizar en la vida, y como muy bien lo indica también nuestro hermano y maestro Kardec, muchas veces nosotros fracasamos precisamente porque no obedecemos, no hacemos caso y dejamos y actuamos nosotros por nuestra propia cuenta. Sin embargo, yo creo que es parte también del aprendizaje que nosotros vamos teniendo en la vida, para realmente tomar en cuenta ese aspecto espiritual en que nos guían, y no creernos nosotros pues superiores, ¿verdad? En este caso, pues a los demás, o considerarnos nosotros de que somos, como decimos nosotros en buen chapín, pues que somos bien salsas, ¿verdad? Para hacer las cosas en la vida. Yo creo que hay mucho más que ahondar de esto, pero sí es importante pues dejarlo bien claro en un idioma natural, y para poder nosotros entender y comprender que cómo es que nosotros estos fenómenos en la vida diaria muchas veces los dejamos de lado, ¿verdad? Gracias, sí, Johnny. sí, definitivamente es tan importante, y según lo que tú estabas indicando, de que realmente creemos que somos nosotros quienes realmente lo hacemos por nuestra cuenta todo, pero está la intuición, está la inspiración, pero he allí nuestro grado de progreso espiritual, que tenemos que poner muy en cuenta, que nuestro razonamiento, para saber qué inspiraciones estamos recibiendo, si son morales, si son inmorales, entonces poner cada cosa en su lugar, eso es muy importante. Acá el maestro Trincado nos dice: por esto nuestro consejo es, siempre que la inspiración sea moral y de provecho, no oigas nunca los conques, pero que os pone la segunda, porque es de vuestro enemigo. Desde luego que si la primera inspiración es inmoral, aunque, como dije en un principio, ¿verdad? Si es inmoral, aunque se vea provecho, debéis de inmediato rechazarla y no obrar, sino acaso lo contrario. En todas formas, los espiritistas deben saber cómo funcionan todos sus órganos para estar sobreseguros en todas las manifestaciones de la audición, la intuición y la inspiración, como todas las que afectan a todos nuestros sentidos corporales, porque en todos obra nuestro espíritu y el espiritismo, para lo cual nos esforzamos e hicimos la filosofía austera racional, que sí es obra del hombre, pero revisada, corregida y aprobada por los grandes maestros espíritus, consejeros en sus principales
generales y renglón por renglón fue revisado por Jesús y Teresa, de orden de aquellos que mayor garantía queréis, habiendo sido revisados por tan dilectos espíritus. Pero es que sois muy cómodos, queréis que os lo den todo de hecho. ¿Y dónde estará vuestro mérito? Pero aún diría más, y lo digo, sois además, por demás, egoístas, hasta pretendéis de balde los libros y no hacéis ningún sacrificio, ni os creáis ningún deber. ¿Y cómo queréis tener derechos si no tenéis hechos? ¿Creéis que se os puede enseñar ni la millonésima parte de espiritismo en conferencias y comunicaciones? No, es necesario los libros, la lectura reposada y meditada, y en pago recibiréis. Estad seguros, todos los que leáis este cuerpo de doctrina, la sorpresa de descubrir en vosotros mismos una facultad que la tenéis de seguro, pero que es necesario indicarla en el índice de vuestro archivo. Y esta biblioteca es suficiente para y porque en sus cursos toca en todas las letras y páginas de vuestra conciencia. Para los espiritistas y para todos los hombres no deben ser nada estos libros. Para vosotros debe ser lo que escarbéis en vuestra conciencia, con los principios escalpélicos que sentamos en ellos. Lo que quiere decir que estos libros sean vuestro escarbador fino y resistente para levantar cada hoja en vuestro archivo conciencia, porque en verdad, de verdad, las doctrinas de esta escuela son la luz, la herramienta del espiritismo, luz y verdad. Más claro, son la voz que hace auditivos a todos los hombres, cuya luz penetra, intuitiva, y se convierte en inspiración que ejecuta todo el progreso de la vida. Definitivamente nosotros debemos poner de nuestra parte, no solamente repetir lo que vamos a leer, sino también dar, porque cada ser humano es grande por naturaleza, cada ser humano es realmente una partícula infinitesimal del Padre Creador Universal, o sea, que somos una pequeña parte de la sabiduría universal, y allá dentro, muy dentro de nuestro ser, llevamos esa grandeza y podemos sacar algo de esa grandeza y darlo a conocer. O sea que nosotros también estamos obligados a ampliar la filosofía, a ampliar esos conocimientos que estudiamos, porque con el epígrafe de una lección debemos sacar, si es posible, hasta un libro a nuestra manera, porque recordemos que según cómo nos expresemos, así nos van entendiendo nuestros afines. Todos tenemos afines diferentes y estos afines nos entienden según nuestra expresión, según la expresión de cada cual. Vamos a una pausa
y volvemos en un momento. Bien, ya estamos en línea. Don William, puede dar su comentario. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas en este momento que están desarrollando un tema bastante interesante y de mucha profundidad y de mucho análisis y estudio espiritual. ¿Cuáles son las facultades mediumnímicas de la inspiración y las que se relacionan con la misma? En realidad, todo lo que el ser humano hace y actúa es ni más ni menos que el desempeño de facultades mediunímicas. Por eso es de que todos somos mediums. Hasta el lenguaje con que nos expresamos es una facultad mediunímica ya conquistada del ser humano. Todo, absolutamente todo lo que el ser humano hace es facultad mediunímica. Y no digamos la inspiración y las que se relacionan con esta misma, que son la demostración de la evolución y adelanto espiritual. Porque no cualquiera tiene inspiración. Tendrán otras facultades, pero como hay miles de facultades mediunímicas y que son manifestaciones psíquicas que se realizan en la materia, ya sea del medium o aún de la materia inerte. Todas esas son manifestaciones psíquicas, facultades mediumnímicas. De manera que la lección que nos están exponiendo nuestros hermanos, pues son muy interesantes, y definitivamente, mayormente cuando se describe la forma en cómo se viene realizando cada una de estas manifestaciones psíquicas. De manera que les agradecemos mucho su exposición y la tomamos en todo lo que vale cada una de ellas. Les agradecemos y adelante, hermanos estudiantes de espiritismo. Muchas gracias. Y por la hora damos por terminado nuestro programa de hoy y los esperamos el próximo domingo con otro tema y con otros panelistas. Y los invitamos a que asistan a las aulas de la Cátedra Regional Conócete a ti mismo a partir de las 3 de la tarde, que allá continuaremos con este tema para ampliarlo un poquito mejor. Hasta la próxima. Y buen día. Hasta la próxima y buen día. Incursionamos en la relativa dimensión desconocida de esa energía inteligente. Espíritu. Energía que es fuente de vida individual y universal. Hemos llegado al final de nuestro programa. Fue un placer compartir contigo. Cátedra Regional Guatemalteca. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. De la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Gracias por tu atención y hasta la próxima semana. Sintonízanos a partir de las 8 de la mañana, hora local Guatemala, desde cualquier punto del mundo a través de www.radioprogresoguatemala.com.